Tenemos el placer de que esté con nosotros hoy el maestro Rubén Blasco Talabán, que es egresado de la Universidad Politécnica de Valencia, en España, y es máster en Ciudad y Urbanismo por la Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente ejerce como docente de la carrera de Arquitectura en la Universidad Panamericana y es coordinador del Laboratorio del Hábitat del UNIVA, socio del Instituto del Hábitat Humano y doctorando en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad de la UDG. De 2020 a 2023 ejerció como director de estudios técnicos en la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y ha trabajado para distintas empresas de consultoría, tanto en España como en México. A lo largo de 4 años ha ejercido como consultor ejecutivo en los proyectos de transformación urbana del distrito de Nou Barris para el Ayuntamiento de Barcelona, España, y también ha elaborado desde el 2000, en el 2001 diversos proyectos de ordenación territorial en la zona oriente de Ecuador. Además, ha sido colaborador de proyectos en la TU de Delft, de Holanda, y en Oxfordshire, en Inglaterra. Es ponente habitual de charlas relacionadas con el urbanismo, es promotor de foros de diálogo ciudadano, así como autor de diversos artículos de investigación y otras publicaciones. Gracias, Rubén, por estar aquí con nosotros y nosotras, y te cedemos la palabra. No, al contrario, muchas gracias. Tengo en muy buena estima este diplomado. Que, por cierto, ¿cuántas ediciones llevarán ya? Ya llevas unas cuantas, ¿no? Esta es la... Eh, Madre mía, o sea, pues muy buen diplomado, buen enfoque y muy necesario. Pues bueno, creo que son las, ay, a ver, 1:08. Pues tenemos como 40 minutos, 50. Así que voy a compilar, voy a ver si puedo compartir. A ver, no sé si estoy viendo ya algo. Sí, sí se ve. Vale, pues muy bien. Pues comenzamos. Por mi parte no hay problema si me queréis interrumpir en cualquier momento. De hecho, voy a ir dejando como huecos y espacios por si alguien quiere ir comentando. Porque entiendo que muchas veces las preguntas, como que algunas preguntas tienen sentido en el momento, ¿no? Y luego ya es como, ah, no, luego al final. En mi caso no hay problema y con mucho gusto atiendo las preguntas o dudas o sugerencias o alegaciones. Bueno, pues la charla se llama Transiciones de la vivienda colectiva a la vida pública, quizás no necesariamente solo en lo colectivo, y la idea es generar una mirada del habitar desde la afuera. Es decir, muchas veces desde la práctica arquitectónica nos centramos mucho en el interior, ¿no? El mundo privado es casi el universo principal y fundamental, ¿no? Entonces, aquí el punto es mi expertise o mi práctica profesional o mi experiencia está muy relacionada con el espacio público, con el urbanismo, ¿no? Y entonces me gusta también, o creo que es pertinente, el ver cómo enfocamos la vivienda desde afuera, desde el exterior, ¿no? Y cómo impacta, ¿no? Eso en nosotros, en las personas ciudadanas. Las preguntas clave que intento tratar ahora en esta sesión es cómo interactúa el espacio público con el espacio privado habitado. ¿Existe relación? De eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Esta relación la incluimos entonces realmente si existe? ¿La incluimos esta influencia en el diseño de nuestro hábitat? Y por último, es la de cómo construimos ciudades del hábitat. ¿Se puede? ¿Se debe? Y por ahí van cosas. Como preámbulo, así para ir agarrando, para ir entrando en la temática, pues me gustaría hacer una oda al umbral. O sea, umbral definido por la RAE como paso primero y principal o entrada de cualquier cosa, entrada, acceso, paso, ¿no? Esa comunión de dos mundos, ¿no? Y os pongo esta imagen así como ejercicio. Este es el Himstrep, escalera celeste, que hizo un artista plástico, Hans Gosborth, en 1987 en Marruecos. Y me gusta mucho porque representa el umbral en sí mismo, en el sentido, ese punto de conexión entre dos mundos,
que aunque a veces no pareciera que conecta nada con esta imagen, que está conectando, sí lo hace, queramos o no, de mejor o peor manera, ¿no? En este caso, este artista trabaja mucho el tema del paisaje, el paisaje ceros, es decir, no hay nada, no hay prácticamente, estás en mitad del desierto, ¿no? Sin embargo, está conectando algo de una forma u otra, ¿no? A lo mejor más tangible o de una forma menos intangible. Y sobre esta oda al umbral me gusta mucho este verso de Benedetti, ¿no? Que dice, los detuvieron por atentado al pudor y nadie les creyó cuando el hombre y la mujer trataron de explicarse. En realidad, su amor no era sencillo. Él padecía claustrofobia y ella agorafobia. Era solo por eso que fornicaban en los umbrales. Es decir, el umbral es el punto de unión de dos experiencias. Él padecía claustrofobia, ella agorafobia, y solo hay ese espacio. Es decir, es un poquito, sirve como para reivindicar que el umbral existe y debemos cuidarlo o por lo menos ser conscientes de ello, ¿no? A lo mejor a alguien se le ocurrió y dice, "Bueno, se tiene que ir usted a Marruecos y poner un ejemplo de artista alemán y tenemos aquí la gran puerta de Fernando González Cortázar". Pues sí, pero me gusta más el ejemplo de Marruecos en el sentido de que no hay paisaje, o sea, eso es también un umbral, esta puerta también es un umbral, pero está ya dentro de un tejido urbano, forma parte de un parque, es decir, tiene unas connotaciones diferentes, ¿no? Pero bueno, sirva también esta pincelada para reivindicar a González Cortázar y su magnífica Gran Puerta, pues que no hace mucho ya también fue afortunadamente remodelada, que falta recién. Y luego, por otro lado, en este preámbulo, recordar este dilema clásico de oikos contra polis, ¿no? Es decir, lo privado contra lo público. Porque el umbral, como ese límite que existe entre lo público y lo privado, pues genera conflicto, casi como nuestra sociedad, ¿no? Es decir, siempre estamos viviendo en esa paradoja entre el egoísmo y el altruismo. Por un lado es, sociedad, todos hermanos, todos agarrados de la mano, tenemos que mirar. Y por otro lado está, no seas tonto, sé listo, agárrate esto para ti, asegura lo tuyo. Estamos siempre en este permanente conflicto que es la sociedad, o sea, dentro de la sociedad, que en el fondo es pues, lo que ya planteaba en el mundo clásico, ¿no? Muchas veces nos lo llevamos al terreno del discurso ideológico o político, ¿no? Pero realmente ya desde los tiempos clásicos, pues ya veíamos como esa relación entre la casa como sistema y propiedad, que representa los intereses individuales y familiares, y la polis, ¿no? Como la ciudad como sistema y con ella el espacio público, que representa los objetivos, los intereses colectivos de la comunidad, ¿no? Bueno, de esa interacción de dos mundos o de dos representaciones, pues podemos generar conflicto cuando el oikos queda como una parte excluida y que es posiblemente cierta tendencia ha habido últimamente, ¿no? O sea, en los últimos tiempos, en el último siglo, a generar ese oikos, esa casa, como un elemento aislado. Pero más sin embargo, ya en la Grecia clásica, ya también era una fuente de oportunidad. ¿Cuándo? Cuando era una parte integrada, no excluida. O sea, la ciudad contemplada como una familia a gran escala en la Atenas democrática. No siempre fue así, ¿eh? O sea, en la misma Grecia hubo momentos y momentos que sí sucedía esto, otros momentos que no. De hecho, hay planteamientos muy distintos, por ejemplo, entre Platón o Aristóteles, ¿no? Al respecto. Pero en cualquier caso se sentía el espacio público como extensión de la casa. Y ese concepto es bastante interesante, ¿no? Y posiblemente dio a prácticas y a procesos sociales bastante interesantes desde ese punto de vista. Pero bueno, lo que vengo a hablar o lo que vengo a comentar es más bien para decir, de lo que voy a hablar, esto ya viene de muy lejos, ¿no? En el tiempo. Los apartados que os presento es primero abordando el problema, el qué y el por qué. Luego, ¿qué consideraciones hemos de tener? ¿Qué elementos a tener en cuenta? La tercera parte sería propuestas o soluciones, o sea, hay una problemática, hemos hecho unas consideraciones y dices, bueno, pues ¿qué propuestas o qué podemos hacer al respecto? Y luego, pues, dejar también un tiempo para preguntas y inquietudes. Entonces, vamos con la problemática. Como decía Murakami, ¿de qué hablo cuando hablo de, ¿no? Él decía de correr, en este caso, ¿de qué hablo cuando hablo de estas transiciones o por qué, o cuál es el detonante, ¿no?
Pues el primero es lo que denomino, esto es de una manera personal, no hay bibliografía al respecto, la calle búnker. Es decir, esa calle de efecto túnel, impermeable, inhumana, desolada, ¿no? Creo que somos, de alguna manera, nos es cercano esta situación, ¿no? Sobre todo aquí en Guadalajara. Flanco, o sea, totalmente impermeable, donde no hay, obviamente, esa permeabilidad y donde está desolada prácticamente, ¿no? Esto es en el Paseo de los Parques, en Zapopan. Obvio que también influye, ¿no? Que es un desarrollo horizontal, donde la extensión de los lotes es extensa, ¿no? Y eso ayuda, pero de alguna manera es una tendencia, ¿no? A generar este tipo de calles. Vamos a poner más ejemplos, ¿no? La imagen anterior es en desarrollo estrictamente horizontal y aquí vemos una calle, una avenida, en este caso la avenida Montevideo en Guadalajara, a la altura de las dos puntas Towers. Y entonces vemos cómo, pues oye, pues hay desarrollo vertical, ya no solo un tema horizontal, hay verticalidad. Y desde la verticalidad se genera la misma práctica de impermeabilidad y vemos ese muro ahí a la derecha y de alguna manera la propia calle también genera cierta barrera, ¿no? Al respecto. Pero bueno, nos vamos a centrar sobre todo en la impermeabilidad, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, tenemos otra calle en otro barrio, en Montetirreno, en Guadalajara, ahí cerca del country, y entonces esto es puro desarrollo vertical. Más, ¿cómo se ha planteado ese desarrollo vertical? Está absolutamente bunkerizado, amurallado, eh, y esto es tendencia de alguna manera. Desde el urbanismo siempre hemos preponderado la conveniencia de la densidad, y eso es bueno y nos puede traer, pero no cualquier densidad o no cualquier forma de densidad, porque muchas veces es que, con que sea densidad ya es buena, cuidado. De alguna manera, esta forma de diseñar, de planear o de proponer estos espacios verticalizados tienen componentes de fraccionamiento cerrado, de cotos, y con unas consecuencias pues no amigables con la comunidad o con el conjunto de una ciudad pensada para las personas. Eh, de alguna manera, la planeación también ha incitado a que esto suceda. ¿De qué forma? Bueno, pues a través de la restricción frontal. Según el reglamento para la gestión integral del municipio de Guadalajara, es aquella superficie que debe dejarse libre de construcción dentro de un predio, medidas de la línea del límite con la vía pública hasta su elemento por todo el frente del mismo predio. Yo estoy totalmente en contra de esta restricción frontal y considero que no es ni necesaria ni pertinente, más bien todo lo contrario, ¿no? Porque ayuda a esta impermeabilidad que tenemos a día de hoy en muchas calles y en muchos de los proyectos, ¿no? Entonces se genera como ese espacio en el cual no puedes construir, con lo cual el paño queda absolutamente retrancreado, esos 3 metros, y entonces, pues ¿para qué lo utilizamos? Bueno, pues como viene aquí en esta sección, pues, bueno, pues al final es el espacio perfecto para dejar el vehículo, ¿no? Entonces ya es casi ya estás condicionando a que lo primero es el vehículo. Y claro, como vivimos tiempos un poquito paranoicos en temas de seguridad, es obvio que ese cancel que en principio debería de ser o se habría pensado para que fuera permeable, pues todo lo contrario, lo queremos pues cuanto más alto mejor y casi que no puedas ni tan siquiera ver la propia fachada, ¿no? De la construcción, de la casa, de la vivienda. Entonces eso nos genera o potencia la sensación, ¿no? de aislamiento. Esta restricción frontal que abona a esto, pues está planteada sobre todo tropicalizando, o sea, sin tropicalizar, mejor dicho, pues tendencias urbanas, ¿no? Vienes de esta calle estilo bulevar, pero dijéramos con jardín delante de la casa, es decir, un poquito como la imagen de la izquierda que os pongo, ¿no? El supuesto de la planeación es que deja un resguardo y eso embellece de alguna manera la ciudad, sin tener en cuenta que no es espacio ya privado y que, bueno, si quieres
embellecer la ciudad, pues deberías de tenerlo contemplado en la parte de espacio público o de alguna manera dejarlo mejor escrito, porque entonces esa restricción frontal heredada y ya dada por supuesta, pues al final se convierte en la realidad de la derecha, ¿no? Que al final es un cancel que para nada es permeable, no hay visibilidad y eso hace que en vez de generar ese supuesto de la planeación de calle embellecida, pues al contrario, tenemos una calle absolutamente hostil, ¿no? Alguien podrá pensar, hombre, es que se está yendo a determinadas zonas, ¿no? Muy concretas de la ciudad. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa aquí más hacia el centro y ya en desarrollo vertical, porque he puesto ahora antes ejemplos de desarrollo horizontal, pues vemos que sigue ocurriendo y esa práctica sigue existiendo, ¿no? Entonces tenemos aquí en la calle Guadalupe 1 pues esta fachada, esta sección, y se cumplen aquí varias de las características, ¿no? Por un lado, gran frontón de acceso para el vehículo, ¿ok? Y luego vemos cómo están retanqueadas, ¿no? Están diferenciadas lo que es la parte de la derecha, incluso se sale del paño, dijéramos, se queda retranqueado lo que es la entrada. Siempre la entrada peatonal va a ser mínima, o sea, es decir, no es relevante la persona caminando, no es una bienvenida, es más bien, uy, debe ser que se te estropeó el vehículo y entonces, bueno, pues tendrás que entrar de alguna otra forma que no sea por el portón del estacionamiento. Y, y otra de las constantes también en el diseño de vivienda, que es el que esté, dijéramos, eh, estar por encima del nivel de la banqueta, ¿no? Y siempre es como una barrera. Entonces tenemos como un espacio que podría estar volcado hacia la calle, donde se genera permanencia, hacia el espacio público, se genera cierta hostilidad. Sí, es cierto que no es opaco el cancel y hay cierta permeabilidad, pero no está pensado para que se genere esa interacción, ¿no? Entonces vemos que estos son, dijéramos, casos bastante recientes, es decir, es una tendencia que está ahora absoluta y totalmente vigente, ¿no? Es un poquito el sentido de esta charla, ¿no? El poner énfasis en este tipo de casos y lo que suponen. Como venía a decir, la restricción frontal, claro, no solo es la frontal, luego te piden, depende de las zonas, también te piden la posterior. Entonces, de alguna manera, cuando solicitas que restricción frontal, posterior, otras veces lateral, de alguna manera achaca algo que voy a reivindicar un poquito más adelante, que es la casa-patio convencional, ¿no? Entonces, oye, si ya me estás pidiendo que me estás pidiendo espacio por delante, una otra franja por detrás, pues, ¿en qué momento voy a hacer una casa-patio? O sea, es decir, ese sistema lo estás, de alguna manera, desde la planeación, estás ayudando a que no suceda cuando deberíamos de reivindicar mucho la traza, ¿no? de la casa patio convencional. Ahora lo retomaré un poquito más adelante las propuestas, ¿no? Pero ver cómo que de alguna manera esa planeación puedes incentivar o puedes inhibir determinados estilos constructivos y sobre todo estilos constructivos tradicionales locales, ¿no? Entonces, es decir, tiene un porqué ese diseño, más sin embargo preferimos copiar prácticas de otras latitudes que no responden a nuestras necesidades eh, y, y les damos cabida en la norma en la planeación. Entonces, pues bueno, también un poquito para generar esta reflexión al respecto, ¿no? Y bueno, de alguna manera todo esto viene englobado dentro de lo que es esta tendencia de urbanismo que podríamos llamar feudal. Es decir, el individualismo como tendencia, pero también como respuesta a la ciudad fallida, ¿no? Es decir, todo el fenómeno de los cotos y los fraccionamientos, la ciudad se fue fragmentando, al fragmentarse perdió vinculación interna y la vuelta de tuerca de esa fragmentación que genera muchas problemáticas, entre ellas la inseguridad, lo que hizo es que hoy pues vamos a levantar muros. Levantemos muros y además generemos un control de acceso, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, la entrada a la vía pública y es entrada a vía pública de Valle Real desde la avenida Aviación. Entonces, resulta que esta calle
eh, pues realmente es pública. Es decir, no es como un condominio. Bueno, quiero pensar que ya estáis un poquito, ya sabes, pero no, un condominio es una propiedad privada y casi es lo que pasa allá adentro es, dijéramos, es un acuerdo entre los condominios, entre los propietarios, ¿no? Del condominio. Pero esto es una vía pública que la has tenido que ceder y que la has tenido que desarrollar. Porque yo, si soy una persona ciudadana de Zapopan, resulta que tengo que pasar un control para entrar. Pues resulta que esto está en connivencia del gobierno local. Entonces, a través del contrato, ahí lo veo, CEO, 611/2022, o sea, en el 2022 se lo renovaron para 10 años más hasta el 2032, pues resulta que a mí me tienen que controlar por pasar eso, ¿no? Y todo viene de esta eh, visión de encerrarme, ¿no? La ciudad falló, entonces me voy a resguarecer. No me importa lo que pase, ¿no? Esto recordando un poquito, y esto es curioso porque en la Grecia clásica, no sé si sabéis de dónde viene el término idiota. El término idiota viene aquel que era desafecto a los intereses de la polis, o de la ciudad, o sea, aquel que no le importaba las cuestiones de la ciudad o los intereses de la ciudad, ¿no? Entonces, te apartas de la ciudad, ¿no? Te excluyes y bueno, también es verdad que la ciudad falló, no ofreció lo que tenía que ofrecer, pero de alguna manera es esa búsqueda de individualismo, ¿no? Entonces, se generan como feudos. Entonces, estamos en un estado sitiado, feudado, microfeudal, ¿no? Y que llega casi hasta la aberración y connivencia. Es decir, estás cerrando cosas que son públicas. ¿Cómo cierras? ¿Cómo le concesionas? Claro, el concesionarlo al municipio le viene perfecto, porque para el municipio sería genial que todo su municipio fuera un gran coto, porque entonces no tendría que invertir en paisajismo, en tala y poda de árboles, en iluminación, en drenajes. Ahí los vecinos que lo hagan, ¿no? Entonces, claro, económicamente, pues mucho mejor si fuera, piensa el municipio, ¿no? Pero, hombre, pero eso es un desastre a nivel de construcción de ciudad, ¿no? Entonces, este organismo feudal nos lleva incluso a esta aberración que es cotos dentro de cotos. O sea, llegan a ver hasta cotos dentro de cotos dentro de cotos. Es decir, un nivel máximo, ¿no? De paranoia en la seguridad, cuando muchas veces es percepción también. Hay que recordar que si tienes un vigilante a la entrada, ¿quién es ese vigilante? ¿Cuánto cobra? ¿Va a cobrar 20.000 pesos? Lo dudo mucho. Está cobrando 10.000, 12.000 como mucho, y esa persona sabe cuando entras, cuando sales, cuando tu casa está vacía. O sea, es decir, es súper fácil estar compinchado con alguna otra persona para que te roben o cualquier otra cosa, ¿no? Pero la percepción que tenemos es de mayor seguridad, ¿no? Entonces, y eso socialmente se valora y cada vez es lo que más se demanda, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una aberración en el sentido de construir ciudad para las personas. Luego otras cosas también, por ejemplo, son las áreas verdes y un poquito ese ideal, ¿no? De baja densidad, ¿no? Mi vecino cuanto más lejos mejor, ¿no? Pero fijaros, por ejemplo, este es Club de Golf Santa Anita, entonces dices, pues sí, pero muy bonito, pero cero vida pública prácticamente, no hay nadie caminando, ¿no? Entonces, quieres ir a correr o quieres disfrutar de esas áreas y es casi fantasmal, ¿no? Es inquietante, es un espacio y veremos por qué es inquietante un poquito más adelante. No es tan solo por una percepción, sino por cómo somos como seres humanos. Y bueno, claro, ahora he dicho, ¿verdad? Es que sí, pero esto es desarrollo horizontal y nosotros estamos en un diplomado de vivienda colectiva. Entonces, pues bueno, eh, ¿cómo le hacemos? Eso no sucede en lo vertical, ¿no? Entonces, está esta vivienda vertical egocéntrica. Pongo este caso porque este caso es muy interesante a nivel arquitectónico. Arquitectónicamente se me hace interesante. Además, si vais por la parte de atrás, donde está el cafecho, donde está Arlecta, se puede ver dijéramos, la parte posterior y está arquitectónicamente, creo que está brillantemente conseguida. Pero pese a que arquitectónicamente es interesante, desde un punto de vista de comunión
o de transición, y por eso es esta charla, de transición con el espacio público, es un muro. Entonces, por mucho que lo pongas de verde, no deja de ser un muro, más amable, porque por lo menos han tomado la molestia, pero no deja de ser un muro, no dialoga. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Es interesante o no es interesante para la ciudad? ¿Es lo que debemos de buscar o no? Nos plantea estas reflexiones, ¿no? Sin salir en la colonia americana, en la calle Ledro Tejada, pues tenemos casos como este también, ¿no? Esto es directamente hostil, o sea, es decir, te pongo un paredón de acero, o sea, de puerta, porque lo más importante es el vehículo y cómo llegue. Es más, te doy, o sea, es así, es como una aberración, ¿no? Es decir, mira, te doy una parte para que lo puedas estacionar y luego otra cubierta para que tengas protegido, ¿no? Oiga, ¿las personas dónde o cómo? ¿Cuán de amigable es esto con la ciudad? Oh, ahí está, entran por ese huequecillo. El que se equivoque, que entre por ahí, o el repartidor de lo que sea. Entonces, es así como queremos construir nuestra ciudad, con este tipo de soluciones. Entonces, bueno, pues lo estamos haciendo. Estos dijéramos, casos contemporáneos. Entonces, claro, cuando ves esta serie de cosas, te hacen reflexionar hacia dónde estamos llevando la práctica, ¿no? Arquitectónica. O directamente el confinamiento, en el sentido de, este es el final bueno, donde justamente es Lerdo Tejada, entonces aquí en la calle Juan Ruiz de Alarcón, pero es donde topa, se puede ver perfectamente al lado del Santo Coyote, y entonces tenemos esta verticalidad que desde el urbanismo tanto valoramos, pero que ¿cómo está resuelta? Está resuelta como un fraccionamiento, entrada y salida de vehículos y absoluto control sobre quién entra, quién sale, ¿no? Entonces, no hay diálogo, no hay transición, es un corte duro sobre lo que es el espacio público con el espacio privado, ¿no? Y luego, dentro de esta vivienda, bueno, en la imagen no sale, esto es desarrollo vertical. Cuidado, aquí no estoy valorando para nada la práctica arquitectónica en el sentido de si están mejor o peor, o tampoco le voy a entrar si cumplen o no cumplen la norma, o cómo consiguieron esas alturas en ese perímetro B, pero bueno, eso ya es otro asunto. Aquí me estoy fijando en el egocentrismo, en el sentido, miro para adentro, lo de afuera, no quiero mirar hacia afuera, de hecho, deliberadamente, ¿no? Luego, otra de las características de la vivienda aquí en Guadalajara es elevar, elevar. La entrada siempre, o en muchos casos, sí, ¿no? Híjole, supuestamente, o sea, idealmente es por el tema del agua, ¿no? Llueve mucho. Bueno, no me habléis de lluvia, yo soy de Valencia. Entonces, híjole, allí sí que llueve, como habéis podido ver. Entonces, lastimosamente, eh, híjole, las casas están a nivel, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto realmente? Pues ocurre normalmente es por ahorro, ¿no? Es decir, me ahorro excavación y gracias a ahorrar mi excavación, pues bueno, genero como este intersticio, este escalonamiento y eso de alguna manera económicamente me va a interesar porque me ahorro parte de esto. Claro, mientras la reglamentación lo permita, sí, pues puedas poner, ¿no? Ahora, pobrecito, si quieres, si tienes algún problema, has jugado fútbol o algo, has practicado algún deporte y te has roto la pierna, pues sabrás lo que es, ¿no? Y bueno, y si te haces adulto mayor, que es lo que esperamos o deseamos todos llegar, pues tu movilidad se va a ver bien reducida. Entonces, pues bueno, pero no deja de ser también cierta hostilidad o cierta falta de diálogo, ¿no? Es decir, que la accesibilidad peatonal se ve restringida, ¿no? Con estas alturas, ¿no? Ya no solo con el bloqueo, sino además con las alturas. Entonces, es decir, pues deberíamos hacer ciudades en las cuales las entradas estuvieran, los vestíbulos, estuvieran a nivel de banqueta para hacerlo más amigable y también por hacerlo universalmente accesible, ¿no? Requisito que deben de cumplir. Claro, cuando pasa, no, sí, es que puedes entrar por estacionamiento o aquí al lado. Pero con la accesibilidad, valoro mucho la accesibilidad desapercibida porque una manera, o sea, si yo estoy haciendo
un proyecto en el cual digo que soy inclusivo. Yo pongo el ejemplo como si Donald Trump hiciera una fiesta, ¿no? Donde va a invitar a negros y latinos. Y entonces llega el momento de la fiesta, sí, estamos en elecciones, yo quiero, vengan negros y latinos a mi fiesta de puro blanquito. Muy bien. Llegas a la fiesta y como latino, usted es latino. Disculpe, usted puede entrar a la fiesta, pero usted tiene que entrar por esa puertecita de allí. ¿Ves aquella pequeñita, fea? Usted entra por allí. Y el resto entra por aquí, por la puerta principal. Pero usted es negro, usted es latino, usted entra por allá. Oye, pues qué inclusividad es esa, ¿no? Pues de alguna manera eso es lo que hacemos cuando digamos, no, usted entre por ese, cuando no, cuando podíamos haber dado otra solución, ¿no? Porque habrá casos que a lo mejor sí que es muy complejo proporcionar una solución de accesibilidad, pero si lo contemplamos desde el diseño inicial, pues oye, la accesibilidad también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego también otra de los elementos negativos de estos desarrollos verticales, y que ojalá seáis conscientes de ellos también cuando lo pongáis en práctica en vuestro proyecto, eh, es incluirlo todo de amenidades, ¿no? Y puede tener, cuando hablamos de co-living a la hora de aprovechar eficientemente el espacio, puede tener una significación, pero muchas veces la idea de aportar amenidades es que no tengas que salir a la selva, a la jungla urbana, nunca mejor dicho. Entonces no salgas, tú quédate. Entonces, por ejemplo, aquí en Dos Puntas Towers, entonces tienes amenidades, por ejemplo, lo que he puesto en Ciudad es un Sky Lounge, que le llaman, muy bonito, se me ha tocado. Eso está a la altura del gimnasio. Entonces tienes gimnasio, tienes amenidades, tienes luego aquí en la parte derecha tienes más amenidades aún, espacios de socialización, tienes un cine dentro, tienes trabajo, pero un poquito el mensaje es no salgas. Y como os he pasado en la imagen al principio, es no salgas y si sal en tu vehículo y se te ocurre salir andando. O sea, salir andando es lo más ordinario que puedas imaginar. Aparte, no va a haber nada, o sea, y te lo planteas. O sea, vas a tener que, para llegar dijéramos, a un lugar para algún servicio al doctor o, bueno, hay una tiendita al ladito justo, pero muy básica. ¿Quieres algo? O sea, pues agarra tu mochila y ponte a caminar para llegar. O sea, no tiene sentido que salgas caminando, ¿no? Y esta es la ciudad que estamos construyendo o bajo modelos de edificios y por supuesto cámaras por todos lados, ¿no? Entonces, esta falta de diálogo, ¿no? Existente, ¿no? Y que muchas veces abundan las amenidades alternas, ¿no? Como si hubiera un espacio público al lado de un ejercicio, podrías incentivar que hubiera diálogo. Pero cuando generas todas las amenidades es casi como, no salgas de tu espacio. Eso deberíamos de considerar si eso es interesante o no es interesante desde un punto de vista social. Bueno, primera parte, examen de la problemática o visualización de la problemática. No sé si tengáis algún comentario. Pero bueno, si no, me podéis parar en cualquier momento igualmente. Ok, problemática. Vamos a ver algunas consideraciones. ¿Qué elementos pueden ser interesantes a tener en cuenta? Yo siempre pienso que o sea, nuestro contexto, nuestro entorno, tenemos que tener conexión con la realidad, con lo que sucede, ¿no? Y si queremos saber cuál es el origen, ¿no? Entonces, pues hay determinados términos, ahora más modernos unos que otros, tenemos feudalismo, cambio climático, sostenibilidad, globalización, estos procesos supranacionales que al final los gobiernos pues quedan un poquito atados de manos, ¿no? Frente a esta fuerza. El neoliberalismo, ¿no? Que potencia mucho ese individualismo, es decir, lo mío es mío y ya está, ¿no? Entonces, oiga, hay gente por... Se rasquen con sus uñas, eso es un problema, no se ha movido suficiente. Oiga, pero es que no tuvo las mismas oportunidades. Yo me tuve que esforzar mucho, ¿no? Pero es que su punto de partida es distinto de esta gente. Bueno, pues bien, individualismo. Pero entre todas estas, me gustaría señalar un poquito la parte de la financiarización, que creo que es lo que nos está afectando, ¿no? En el tema de la vivienda. Sabemos que hay mucha problemática la vivienda y más allá de otros fenómenos que ocurren, para mí el tema de la financiarización, o sea, cuando ya la vivienda deja de ser un derecho y se convierte en bien, de intercambio, pues genera estos proyectos
que yo llamo hoja Excel, ¿no? Es decir, arquitecto, yo lo que necesito es cuántos metros cuadrados, en qué lugar, a cuántos metros cuadrados y cuánto me tiene que hacer y en cuánto tiempo. Punto. Oiga, que es que dialogue, no me complique la vida. Me da igual quién lo haga, cómo lo haga. Lo que quiero es, me sale el metro cuadrado a tanto y lo puedo vender a tanto en tanto tiempo. Es decir, ese proceso de financiación no solo está ocurriendo en la vivienda, sino también en otros segmentos, ¿no? Pues es decir, en los 80s o anteriores, ¿no? La figura de industrial era importante, ¿no? El industrial de alguna manera tiene un arraigo con el lugar, ¿no? Si yo tengo una industria y la tengo en tal lugar, genero refrescos o genero cualquier otro tipo de producto, muchas veces hay una vinculación con el territorio. Pero en la financiación me da igual lo que ocurra, como si estás invirtiendo en armamento que está destrozando personas, ¿no? Es decir, ¿me renta? O sea, ¿genero o no genero rentabilidad? Entonces, eso también desgraciadamente es un contexto que no ayuda, ¿no? A que seamos sensibles, ¿no? A estas transiciones, ¿no? Es decir, me da igual, hazlo pronto, rápido y con el máximo rendimiento, ¿no? Es una consideración. Otra consideración, ser conscientes de lo que es la vida cotidiana y qué es la vida cotidiana en el exterior, ¿no? Muchas veces perdemos de vista eso, queremos acercar, estamos pensando, y, oye, ¿qué hacemos en el día a día, no? ¿Somos conscientes de lo que hacemos en el día a día? En el exterior, ¿qué hacemos? Pues nos desplazamos, caminamos, corremos, vamos en bicicleta, vamos a tomar el bus, algunos, paseamos al perro, sociabilizamos, nos contamos con amigos, saludamos, conversamos con los vecinos, ¿qué tiempo hace? ¿Qué tal? Nos abastecemos, vamos a la tiendita, al súper, a Inseres, realizamos trámites y servicios, al cajero, la peluquería, el médico, la basura, nos recreamos, o sea, podemos descansar en un banco, observar el entorno, hacer ejercicio. Es decir, como personas, nuestra vida cotidiana va implícito todo esto, ¿no? Entonces, y esto, el lugar idóneo es el exterior. Entonces, nuestra vida cotidiana no la podemos resolver. Bueno, faltaría además trabajo, ¿no? Que no sea teletrabajo. Pero bueno, eso es como más obvio. Entonces, pues es decir, el exterior nos hace falta de alguna manera. No podemos realizar todo esto simplemente. Entonces, o mayormente, ¿no? Ya también con las compras online, pues muchas cosas, o la socialización la podemos resolver. Pero bueno, ahora pasaré a otro punto para que tengamos en cuenta por qué sí que lo necesitamos, ¿no? Entonces, pues bueno, ser conscientes de lo que hacemos en la vida cotidiana y de la importancia de dar cabida a todas nuestras acciones a lo largo del día. ¿Y por qué es importante? Pues porque somos personas y de alguna manera hemos de reflexionar sobre lo que es el hábitat de Homo sapiens. Somos Homo sapiens. Pongo una imagen, está poniendo gorilas, ¿quiere usted llamar al Homo sapiens gorila? No, o sea, lo que pasa es que muchas veces sabemos más de un gorila de montaña o del tigre siberiano, qué es lo que necesita, qué temperaturas, qué alimentación, bla, 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 y no reflexionamos qué necesitamos las personas. Entonces aquí van algunos puntos. Somos, ante todo, animales sociales. Necesitamos socializar, reconocer y ser reconocidos. No hay nadie, ninguna de vosotras o vosotros, ninguno es ajeno a esto. Lo vivimos en el COVID, ¿no? Pues es decir, pues sí, pues muy bien, mucha pantalla, mucho tal, pero yo quiero dar un abrazo a alguien. O quiero hablar con gente, no con una pantalla, ¿no? Porque estamos diseñados para eso, no por otra cosa, ¿no? Yo siempre digo que nuestra sociedad es más de perros que de gatos. O sea, el perro es un animal, bueno, que pese a que ya sea artificializado, pero es un animal que pese a que es animal de compañía, su origen es de manada. Lo hemos distorsionado genéticamente y hemos hecho aberraciones con esa especie para que sea animal de compañía, pero es un animal social. Está diseñado para estar en sociedad. Al contrario que el gato. El gato es un animal territorial. Le vale cacahuate, o sea, de hecho a las crías, terminados, ya, en cuanto ya puede valerse, es la madre, vete a buscar la vida. Ya te de comer unos meses, ahora búscate la vida, búscate tu territorio. Entonces no está. Más sin embargo, hacemos ciudades cada vez más individualistas, como si fuéramos gatos.
Entonces, dicen, si fuéramos gatos, estaríamos yendo a la panacea. Entonces, es una maravilla de ciudad. Estaríamos ayudados. Pero somos más como los perros. Somos animales sociales y necesitamos del prójimo. Hay otras características también que estamos diseñados para vivir en la naturaleza. Entonces, os recomiendo, nunca sobra, bueno, he puesto el verde, pero coloquialmente se lo llama nunca sobra la lechuga. Lechuga. Donde quieras, ponle lechuga, ponle lechuga, ponle lechuga. Esto me recuerda mucho el estudio de Tania Quirarte, no sé si lo ubicáis. Cuando entras al estudio de Tania Quirarte, es un pasillo y tiene, o sea, macetas, o sea, o sea, al principio puedes pensar, oiga, que no cuidan aquí las plantas, que no las pueden podar o algo, pero no, está muy padre porque te abraza, te va tocando, es como una limpia casi, ¿no? Pues es decir, eso no nos hace daño y cualquier espacio, por deficientemente mal diseñado que esté o con unas calidades deficientes, si tiene verde, va a ser más amable. Porque estamos diseñados para vivir en la naturaleza, como la rana está diseñada para ambientes húmedos, ¿no? Entonces, pues por mucho que pueda vivir en otros ambientes, bajo determinados contextos, está diseñada para vivir en una chacra, ¿no? Entonces, diseñados para vivir en la naturaleza, eso también lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Y el hábitat colectivo es un resultado urbano pertinente porque es el garante realmente, o debería de ser, como yo lo entiendo, debería de ser, quiero pensar que Graciano está de acuerdo, consciente del espacio común y de todas estas interrelaciones, ¿no? Eh, en la propia definición creo que viene, ¿no? Entonces, es oportuno probablemente el hábitat colectivo, ¿no? Porque de alguna manera trabaja o tiene una oportunidad de afinar mucho mejor lo que somos animales sociales, ¿no? Entonces, las personas nos gusta sociabilizar, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo vamos a encajar esa sociabilización con ese dilema clásico que os proponía, oikos polis, ¿no? Es decir, como mi individualidad y qué comparto y cómo lo comparto. Pero esa es nuestra paradoja. Por un lado, queremos asegurar nuestra supervivencia y lo máximo posible, pero por otro lado somos animales sociales, ¿no? Y entonces todo el rato está chocando y está chocando. Ah, he empezado hablando del umbral. Bueno, no quiero que nadie se lleve, que el umbral es lo único importante, o sea, como la puerta, como la entrada, ¿no? Entonces, bueno, espera, cuidado, toda la fachada, ¿no? Hablan, ¿no? Entonces, las fachadas con sus ventanas, sus balcones, o la ausencia de ellos, su visibilidad, así como las plantas bajas, activas o inactivas, generan transferencias, generan vinculaciones y proyectan información de vida, ¿no? Hay una foto muy bonita, está aquí abajo a la izquierda, la cuadradita. Bueno, a mí me encanta Sebastián Salgado, me parece un fotógrafo que por cierto su mujer es siempre como es arquitecta, él no. Pero entonces dices, y seguro que os ha pasado, a mí me tocó, tuve la fortuna de vivir en la fortuna de vivir en Holanda, ¿no? Y entonces culturalmente, por un tema por un tema, bueno, dice que sí, protestante, no hay cortinas en las casas, ¿no? Entonces, realmente tú vas caminando por la calle y vas viendo dentro, no sé si alguien ha tenido esa experiencia, en más países ocurre, en Norte de Europa, pero bueno, en Holanda es como muy, muy claro, entonces vas viendo todo lo que pasa dentro de la casa, ¿no? Entonces, hay una transferencia, estás viendo, te están dando información de vida y al mismo tiempo desde la casa estás teniendo información del espacio público que está pasando, ¿no? Entonces, no solo el umbral, sino la propia fachada puede genera, ¿no? esa transferencia y esas transiciones de las que estoy comentando. Y luego, más allá de la vivienda, o sea, más allá del espacio privado, se genera, la vivienda no deja de ser, tiene su hinterland o área de influencia, ¿de acuerdo? Es decir, se generan unas interacciones, ¿no? Aquí pongo, no es caso de vivienda, es una planta baja activa, pero al final está viniendo un vecino que llega, que es un lugar donde comunica, afecta de alguna manera lo que ocurre, ¿no? En este caso es un negocio, pero podría ser la entrada, ¿no? De un edificio. También genera esta sinergia. Entonces, hay una interconexión que va más allá del límite de la propiedad privada. Y aquí pongo, por ejemplo, este ejemplo, una calle que sea permeable, ¿no? He puesto esas flechas, mira, una se me fue, pero esas flechas como tú abres la puerta, ahí está la calle. Hay como una cercanía, hay una escala humana muy interesante, ¿no? Cuando tenemos calles de este tipo, que permiten, pues que bueno, que puedas salir, te puedas poner a jugar, porque en cualquier caso ahí tienes una casa, si no es la tuya, es la de un vecino.
se genera esa permeabilidad y eso es muy interesante. Hay ventanas, hay obviamente entre puertas, arriba hay más ventanas en los niveles superiores, ¿no? Entonces puede definir, hay permeabilidad. Tampoco hay que hacer súper, o sea, tampoco hay que inventar el hilo negro, pero por lo menos tener en cuenta, no tener en cuenta, por ejemplo, este ejemplo. Este ejemplo me fascinó. Este es un proyecto de vivienda protegida oficial que se autodenomina vivir en un parque. Y es cierto, por la parte posterior es un parque y conectas con un parque. Está en el barrio residencial, en Galatasaray, Miller, Italia, pero ole, o sea, es decir, o sea que esto es una vivienda colectiva. ¿Dónde está la transición con el espacio público? Me has metido un paredón, un búnker. Además, este es búnker, porque este ya está hecho con concreto, hermano. O sea, es decir, y esto es un proyecto de vivienda social. Algo no estamos reflexionando bien. Desde la arquitectura algo se tiene que pensar al respecto. ¿Cómo puedes validar esto? En un vivienda de vida protegida oficial que está apoyado por el municipio de Milán. De hecho, es un encargo del gobierno local. Entonces, ¿cómo le puedes llamar esto vivienda colectiva? O, bueno, yo lo veo, a mí me genera inquietud al respecto, ¿no? Entonces, esta impermeabilidad implícita, manifiesta y absolutamente hostil, ¿no? Fijaros lo que es caminar. Bueno, tenía que haberle dado, lo que pasa es que quedaba muy centradita y quedaba muy bonita, pero bueno, que eso prácticamente es una cuadra con ese muro. O sea, a mí los responsables de esta obra me gustaría decir, ¿ustedes dieron urbanismo? ¿Ustedes entendieron algo de lo que es el urbanismo y de cómo se vincula y cómo tiene que ser? Porque esto, cuidado, si es un encargo privado, pues lo podría entender, o sea, es decir, en el sentido de que bueno, pues, si el cliente te dijo que sí, pues bueno si queremos que cobrar el proyecto, pues ni modo. A lo mejor no podía estar más o menos conforme o más o menos condicionado, pero eso es el municipio. ¿Qué estaba pensando el municipio? Esta es la reflexión. De alguna manera, esto sintetiza un poquito esta charla, ¿no? Y pues no sé cómo vamos por aquí, comentarios. Pues ya voy acabando porque creo que de tiempo ya vamos un poquito justos. Propuestas, ¿qué sí podemos hacer? ¿No? Porque ya hemos visto la problemática, ya hemos visto algunas consideraciones que nos pueden ayudar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo soy fan, claro, fan de la casa patio. Porque hay una persona que viene ya del periodo clásico. Se especula que también que desde Mesopotamia, ¿no? Desde los sumerios, ya se consideraba casa patio. Está muy relacionada la casa patio con nuestras latitudes, con nuestra climatología, ¿no? ¿Por qué perdimos la casa patio? A mí me parece algo sensacional. O sea, aquí en Guadalajara especialmente. O sea, aquí tienes una climatología privilegiada. Ni mucho frío, ni mucho calor. A mediodía siempre vas a estar calentito. Allá, como hasta ahora, yo voy en manga corta, ¿no? Y ya estamos en noviembre, pero podía ser enero y casi que lo podía. Reivindico la casa patio porque creo que permite este concepto de patio, en este caso, este ejemplo no es de una vivienda, pero viene de esa conceptualización de los patios. Está interesante este libro, La arquitectura del patio, de Antón Capitel, del 2005. Es profesor si no recuerdo mal, de la Politécnica de Madrid. Y entonces, bueno, pero para el objetivo de esta charla, a mí lo que me interesa de la casa patio es lo que he puesto en rojo, el zaguán. Entonces, estas vistas son de casa patio, tanto a nivel como a doble nivel, muy sencillas, muy comunes, o sea, no he buscado así súper proyectos. Bueno, ahora os voy a poner uno para que sea un poquito más bonito, incluso galardonado, pero ya se daban las casas, ¿no? Y la experiencia, yo creo que quiero pensar que todos habéis tenido esa experiencia de casa patio, es la mejor manera. O sea, es decir, estás en el exterior, pero estás resguardado de los dos puntos, que es las fuertes lluvias y del sol. Pero estás como al aire, pero a la intemperie, pero estás protegido. No es sensacional. Entonces, pero claro, como venía diciendo antes, pero claro, en el momento que me obligaron a dejar una restricción delantera o frontal y otra posterior,
pues entonces ya, además le voy a dar metros a un patio fuera, fuera. Entonces adoptamos medidas de otros lugares, inhibimos estas maravillas tradicionales que es la casa, este zaguán, ¿no? El zaguán de la izquierda es en la calle Madero, ahí en el centro de Guadalajara, y me gusta mucho esta foto porque habla de primer cancel, siempre permeable, fijaros, no, no es un portón, es un cancel entreabierto. Luego ya dijéramos, yo una puerta a puerta, que normalmente está abierta, y puedes acceder hasta dentro, que puede ser un árbol, en este caso una fuente, y lo que sucede en la casa, ¿no? En este caso un perro doméstico, ¿no? Entonces, es muy interesante. Estos canceles, aparte, muchas veces se abrían, como el de la derecha. He puesto un ejemplo que no fuera Guadalajara para que veamos que esto es típico de la traza novohispana. Es decir, este caso es en Lima y también se está dando y por supuesto, bueno, viene del impluvión romano, ¿no? O sea, es decir, esto en los países que compartimos esta climatología parecida, pues, sensacional. Y esa casa patio donde además el zaguán es justo una maravillosa transición de lo privado a lo público. Cuando está abierto ese cancel, tradicionalmente se abría y pues había agua incluso, ¿no? O había donde sentarse. Entonces, es decir, puedes hacer uso en determinado momento, ¿no? Es privado, sabes que es privado, pero genera una transición maravillosa. Entonces, soy firme defensor de la casa y del zaguán, ¿no? Y bueno, casa patio verticalizada, ¿no? O sea, también ir pensando en la verticalización de la casa patio, o sea, no solo como la casa más tradicional que tenemos, que es de un solo nivel, sino que podemos escalarlo. Y nos lleva a lo contemporáneo y este proyecto que se me hace sensacional, que a lo mejor ya lo habéis visto, supongo que ya lo habéis visto ahí en el libro, o pocos faltará, pero a mí me parece muy interesante, por distintos motivos. Que aquí sí ya nos hace pensar en la vivienda colectiva, construir la colectividad para construir ciudad. Entonces, para empezar, las transiciones, para ir acabando, no quiero extender ya mucho más allá de lo físico, la dimensión social del espacio habitado. Es decir, ya no solo la construcción, las interacciones que permites que sucedan o que no sucedan, ¿no? Y desde el punto de vista del abastecimiento, de la vida cotidiana que habíamos dicho, entradas, salidas, o sea, pero en este caso además la dimensión social es más bárbara todavía, en el sentido que, bueno, quiero pensar que ya conocéis este caso de la Borda en Barcelona, en el cual es en vivienda cooperativa. O sea, los propios habitantes son los que han participado en el proceso, ¿no? Entonces, es más social todavía, es decir, cómo podemos producir vivienda, ¿no? Desde una mentalidad, a lo mejor no la convencional. Entonces, muy interesante por tanto. Es decir, y la vivienda como productora de espacio común genera espacios comunes y aquí está, de hecho, vemos ese megazaguán, casi, casi, que genera ese lenguaje. Y luego, como buena casa patio, aunque no, fijaros, tiene un patio interno. O sea, es decir, tiene mucha lógica desde muchos puntos de vista. Entonces, personalmente se me hace un proyecto muy interesante, pues desde cómo se aborda. No, no digo que todo se tenga que hacer así, cuidado, necesariamente, pero que es interesante y que reúne muchos elementos desde lo social y de lo físico también. Entonces, pues yo creo que es evidente, ¿no? Entonces, bueno, quiero pensar que lo conocéis, si no, ya se estáis echando un clavado, ¿no? En este proyecto. Y luego, también como propuestas, pues bueno, recomiendo también este libro, Soft City. Eh, hay muchos libros que creo que están mal traducidos y este es uno de ellos. Entonces, esto pasa como la imagen de la ciudad de Kevin Lynch. Claro, tú lees la imagen de la ciudad de Kevin Lynch. Oye, pues me va a hablar de aspectos visuales, estéticos, ¿no? Y la imagen de la ciudad. Pero no, no, es el imaginario de la ciudad, ¿no? Entonces, que es distinto, no de imagen, sino de imaginar, ¿no? O de lo que percibimos. Pues esto igual, ciudad suave. ¿Qué es una ciudad suave? O sea, es decir, hijos, tendrían que haberlo traducido anglosajonamente, se entiende soft city, pero tener ciudad amable. O sea, creo que un título más pertinente, o si alguien tiene interés en este libro, o ya lo ha leído, si le pone en vez de ciudad suave, ciudad amable, o sea, lo va a entender mucho mejor. Y entonces
me gusta mucho porque trabaja mucho cómo son las interrelaciones, ¿no? Incluso tiene estos dibujitos tan interesantes y entonces vas viendo lo que pasa dentro de la casa y cómo interrelaciona con el exterior, ¿no? Entonces, es muy interesante. Entonces, bueno, os recomiendo mucho este libro de David Visin, que es un discípulo no, bueno, de Jangel, es que ahora voy a hablar también de Jangel. También consideraciones, Jane Jacobs, Ojos en la calle, pues que hablaba también justo de estas transiciones, de estas intersecciones, de poder ver dentro de que exista esta comunicación, de la oferta, ¿no? Entonces, pues bueno, también recordar mucho este libro, Muerte y Vida, que quiero pensar que ya lo habéis leído, o que ya lo habéis ojeado, de Jane Jacobs, pero que vamos, que a lo que vamos a decir, no estoy hablando del hilo negro, ¿no? Es algo que ya es bibliografía muy, muy, muy buena y, y muy referencial. David Sim, discípulo de Yangel, y a mí me gusta mucho esto de Yangel, de la escala humana, y no sé si se alcance a ver, pero queremos construir ciudad para las personas, tiene que haber una escala humana. Y entonces, si os fijáis, aquí ponen esta sección y entonces sale la experiencia, dice, oye, a partir de qué nivel yo ya pierdo el contacto ya no sé quién hay abajo en la calle, ni yo desde la calle puedo saber quién hay, ya pierdo el contacto visual de saber quién está, ¿no? Entonces está el nivel A y luego está un umbral importante, que son los 6,50 metros, pero a partir del umbral C, 13,5 metros, si alguien está en la calle ya no ve a quien está arriba y viceversa. Ya no lo entiendo. En las fotitos de la derecha se ve, ¿no? O sea, lo que veo desde abajo como persona ciudadana y lo que veo desde arriba como inquilino, ¿no? Entonces, la relación está muy interesante. Entonces, no, ya no construyamos más de 6 niveles. O sea, luego por costos, pues a lo mejor te interesa, porque además de 6 o sea, por costos normalmente, pues lo que pase de 5 o 6 ya te tienes que ir a bastantes más niveles. De 16 niveles ya no ves nadie ni hay una interrelación, ya perdemos las calumnias. Entonces, pues bueno, pues también para nuestros diseños, ¿no? Para tenerlo en cuenta, ¿no? Pues cómo afecta la verticalización y en qué nivel, ¿no? Entonces resulta, si estamos construyendo con una alta verticalización y luego nos estamos amurallando y luego pasamos al siguiente punto, no generamos usos mixtos y la planta baja no. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Plantas bajas activas, es muy interesante, ¿no? Y aquí te viene también en este libro de Cities for the People, for People, también en la caja de herramientas final tiene estos elementos, ¿no? Oye, cuando está activo o no, o tenemos una planta baja, bueno, no es tan activo, pero es amistoso. Mixto, medio medio, aburrido o directamente inactivo, como el caso de esta vivienda social de Milán, ¿no? Entonces, bueno, también nos habla mucho, ya voy cortando, ya me estoy pasando. Tampoco hay que invertir el hilo negro, están las unidades habitacionales, muy brillantes e interesantes ejemplos tenemos. Esta me gusta mucho la intervención que hizo Rosana Montiel en Azcapotzalco, en Ciudad de México, de integración del espacio común, un espacio común que además no está limitado solo a los vecinos. Ahí puede haber un vecino del entorno que puede llegar sin ser de la propia vivienda, ¿no? Y entonces me gustó mucho cómo lo trabajó y cómo le dio un vuelco a algo que normalmente tiene una connotación, bueno, es el típico jardín interior que está absolutamente degradado, ¿no? Y le dio una dignificación, creo, bastante interesante. Pero no nos tenemos que ir. Mira, de esto sabrá mucho Graciano, por la unidad habitacional de Akenbajar. Fijaros qué espacios me llega. Bueno, lástima de que el vecino de la planta baja pues pensó que enrejarse era interesante y así ganaba un poquito más de espacio, pero es muy clara la permeabilidad. O sea, tú puedes ir caminando, yo soy una persona que soy de otro lugar y puedo caminar por ahí. No me has encerrado, como estábamos viendo en la vivienda parque que habíamos, ¿no? Es decir, se genera una permeabilidad total y la escala es absolutamente humana, ¿no? Entonces, pues ya, ahí lo tenemos también. Tampoco muchas veces queremos pensar que tenemos que tener muchas cosas, hay cosas que están ahí y que son válidas, pues también la podemos recuperar, ¿no? Como la casa patio, como este tipo, ¿no? No todas, pero la mayor parte de las unidades habitacionales tienen sus elementos de interés, etcétera, ¿no? Y por supuesto las fachadas permeables. En este caso también este proyecto me gusta mucho porque es la permeabilidad. De hecho os pongo abajo a la izquierda
para que sea como es la calle, o sea, es decir, porque a veces hay este tipo de espacios, pero luego resulta que están amurallados, entonces ya no tiene chiste. O sea, tú puedes acceder a este jardín si eres una persona ciudadana de Basilea y si vas caminando por ahí, ¿no? Además es interesante porque creo que es algo que debemos de hablar, bueno, ya nos vamos a otro tema, ¿no? Pero que es la reconversión. Necesitamos suelo, necesitamos suelo en núcleo urbano consolidado. Por ejemplo, ahora se va a hacer lo del 1.000.000 de viviendas, bueno, medio Infonavit, medio millón de Conade. ¿Cómo vamos esa cantidad? ¿Dónde las vamos a poner? Oye, los espacios industriales están cada vez, se han quedado de alguna manera inundados, ya no son tan, muchos incluso ya se han abandonados. Oye, recuperamos los espacios industriales. En este caso era un antiguo almacén de vino, oye, lo transformo en vivienda, en espacio habitable, ¿no? Y creo que con mucho acierto. Entonces, fijaros cómo las plantas bajas son activas y el lenguaje, ¿no? Es decir, se genera una permeabilidad. Entonces, yo quiero una ciudad más así, que no como la del Paredón, ¿no? Ese muro, ¿no? Y en definitiva, pues eso. Y esto ya como ya pincelada, esto ya es casi, diga, pues porterías o entradas amables, visibles. Me gusta mucho el diseño, aunque no es un ejemplo, porque realmente hay una plataforma y no es realmente accesible, pero las Torres Blancas de Madrid, que se hizo bueno, se finalizó en el 68, el proyecto fue del año 64 y es de Javier Sáenz de Oiza. Muy interesante ese proyecto. Esto es otro centro de croquis. Y luego también este proyecto de la biblioteca de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, que es como atractivo, es como la entrada, ¿no? Volviendo un poquito al principio de la entrada, ese atractivo, ese lugar de intercambio, entra, salgo, es decir, le doy una importancia a ese espacio y lo diseño con ese criterio. Entonces, interesante. Y bueno, pues hasta aquí, preguntas, conclusión. Quiero pensar que las preguntas iniciales que había hecho, ¿cómo interactúa el espacio público con el espacio privado y habitado? ¿Existe relación? Creo que hemos abonado para eso. ¿Incluimos realmente la influencia del espacio público en el diseño de nuestro habitar? Hemos visto casos que sí, casos que no. Y la reflexión final, ¿cómo construimos ciudades de habitar? ¿Se puede? ¿Se debe? Y bueno, pues con esto, no sé si quede alguna pregunta o ya os han anestesiado. Muchísimas gracias a Rubén por tu aportación. La verdad ha sido una plática muy interesante y muy amena poderte seguir en todo ese recorrido, ¿no? Muchas veces quien diseña vivienda vertical, no quiero decir colectiva, porque a veces ni llega a ser Exacto. colectiva, no tiene en cuenta, ¿no? Esta parte tan importante que es la parte de la relación, ¿no? Los pies que tienen los edificios, ¿no? Y cómo los edificios se relacionan con la ciudad. Y me ha parecido muy interesante todo este recorrido que nos diste en la primera parte en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Donde muchos edificios que mostraste son nuevos, ¿no? Unos más que otros, pero hablamos de los últimos 5 o 10 años. Por cierto, algunos de arquitectos reconocidos, ¿no? De renombre, que al final cuidan posiblemente pues la pieza arquitectónica, el detalle y mucho como la poética del objeto, pero muy poco, ¿no? La relación con lo que es pues el entorno, ¿no? Cuánto le aportan a la ciudad. Creo que es muy interesante incluso como luego haces referencia al hecho de que muchas estrategias que se pudieran volver a utilizar al día de hoy para poder generar esos espacios de transición, esos espacios de sobreposición público-privado, vienen de la arquitectura, digamos, de una cierta forma antigua, ¿no? De la arquitectura que se ha generado y que posiblemente no era víctima muchas veces de unas normatividades ciegas, ¿no? O míopes que no veían, ¿no? Como, que no veían como a la distancia. Yo aquí me gustaría dejar la palabra a los demás, si tienen alguna pregunta o aportación, porque creo que ha sido una reflexión de verdad muy interesante, incluso sobre este contexto pues, de Guadalajara y mexicano en general en el cual vivimos, ¿no? Donde se está dando ahora este tema de la verticalización. ¿Alguien aquí o en línea? ¿Tú, Santiago? Paso el micrófono. Bueno,
Primero, muchas gracias. La verdad que una charla muy buena, eh, muy, muy atrayente para nosotros. La verdad que muchas gracias. Eh, un comentario o no sé si una pregunta, pero en el punto donde tocas el tema de las amenidades internas, ¿no? Como algo negativo. Mi pregunta es, o sea, para mí es como un espacio de la comunidad que habita en el edificio, ¿no? Como un espacio, como una escala de contacto con el vecino del edificio que me parece que puede ser interesante cubrir, ¿no? Por ahí pienso que la planta baja podría ser el lugar para hacer como esa transición entre lo público y lo colectivo. No sé si querés desarrollar un poco más Sí, o sí, sí, hablar ese tema. sí, sí, qué bueno. Lo que pasa es que lo dije así como muy deprisa, a lo mejor no se escuchó bien. O sea, no me refiero a la, o sea, hay veces que sí que es interesante, por ejemplo, desde cuando quiero eficientar el espacio, es muy interesante que genere estas amenidades y estos espacios comunes, cuando está pensado como complemento a la casa. Pero cuando esa es la intención, es afortunada. De hecho, cuantos más espacios mejor. O sea, lugares donde podamos lavar la ropa. ¿Por qué tengo que tener una lavadora si solo a lo mejor somos dos personas? O espacios como esos espacios comunes, ¿no? Porque tengo que tener un salón de X metros cuadrados cuando puedo tener algo más pequeñito y bueno, pues ya me subo arriba o me voy a otro lado. Eso es muy interesante. Yo me refería a este tipo de amenidades que, pese a que tú tienes, no me estoy refiriendo a depas de 60 o 70 metros cuadrados. Tienes un depa de 150 o 200 metros cuadrados. O sea, tienes espacio absolutamente parado. Y la amenidad está, o sea, hay una mentalidad de no salgas. Pues es decir, no es un espacio de convivencia. De hecho, muchos de estos elementos es si hay alguien vecino, ya no lo puede ya no puede utilizar otro, ¿no? Entonces, ese enclaustramiento, en el sentido de cómo he generado ya un diseño enclaustrado, entonces tengo, o sea, de alguna manera esto nos haría pensar, ya lo planteaba Le Corbusier en su unidad habitacional, y creo que fue un poquito el fallo del modelo. Es cuando piensas de forma enclaustrada. Está bien generar algún tipo de amenidad, está bien, claro que es bueno generar espacios comunes, ¿no? Un lugar donde incluso ojalá pudiera vincularse la comunidad. Eso es fantástico, ningún pero. Incluso si quieres una alberquita, lo que sea, ok. Pero cuando ya está planteada una serie de amenidades para que te aísles del mundo, eso es lo que ya no es tan interesante, porque de alguna manera está reduciendo tu contacto con el exterior, ¿no? Y de alguna manera también eso es lo que hay cierta demanda. Lo que quiero es aislarme del exterior. El exterior es una jungla, es la selva urbana, entonces no quiero relacionarme con eso. Yo quiero ya que lo tenga yo todo. Yo tengo hasta mi cine, ¿no? En el caso de todo, me asombró porque hay hasta una sala de cine. Y está bien, o sea, es decir, entiendo esas consideraciones, pero también tenemos que tener en cuenta lo que eso supone, y es que estás enclaustrando. Y una vez más, esto es como el tema de los cotos. Yo no critico a quien viva en un coto. No tiene, o sea, como yo no puedo opinar de nutrición o de temas fiscales que no me gustan ni me interesan, bueno, estoy forzado ahí. Pero, entonces, es decir, pero sí de los que toman, los tomadores de decisiones que crean las políticas para que eso se regule de alguna manera. Entonces, sí que está bien un tipo de, como has comentado, la planta baja también es el lugar perfecto, además se genera esa permeabilidad. Incluso dentro, no hay problema. Cocinas comunales, genial. O sea, es decir, pero fijaros, lavar la ropa, cocinar, pongo en común mi vida. Ahora, no es lo mismo cuando ya tengo una serie de amenidades como un cine, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y además que es enclaustrado, que no pueden, no es un auditorio como en algunas unidades habitacionales, luego podría servir más allá, ¿no? De la propia unidad habitacional. Entonces, bueno, genera también más que nada la reflexión, ¿no? Es decir, cuidado mm, si generamos espacios que estás potenciando peligrosamente el aislamiento y el aislamiento del resto de la ciudad, ¿no? Entonces, también que permee ese tipo de acciones, ¿no? Porque si todo lo resolvemos dentro de ese espacio, pues vivo en una realidad, en una artificial. Y somos animales sociales, recordadlo.
No estamos diseñados para vivir en una burbuja como acabamos viviendo. No sé si eso responde a tu pregunta de alguna manera. Sí, gracias. ¿Alguien más? Eduardo. Hola Rubén, muchas gracias por la presentación. Yo tenía una duda. En el diploma se nos enseña mucho a hacer ciudad, y de cómo la vivienda puede generar estos espacios. Y en otros contextos creo que puede ser muy interesante, pero por ejemplo, analizándolo aquí en Guadalajara, como tú dices, hay una paranoia, o sea, acerca de la seguridad. ¿Qué tanto el espacio público-privado es beneficioso? O sea, mientras todo lo demás se cierran, ¿qué pasa cuando uno se abre y qué tan bueno puede ser esto en un contexto hablando específicamente de Guadalajara? Sí, esto me acuerda. Deberían de ustedes escuchar mi otra charla sobre seguridad espacio público. Sí, porque eso es un tema que también me apasiona enormemente. Y bueno, para empezar, hemos de darnos cuenta que la inseguridad no es un mal espontáneo, no es un mal divino que no van a tener ustedes. La seguridad o la inseguridad es una consecuencia de otras cosas y de cómo hemos planteado la ciudad principalmente. Hay una relación muy fuerte entre, bueno, la causa principal de la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad, es la desigualdad. Eso para empezar. Mientras no arreglemos eso, ya podemos poner todos los policías en la calle que queramos, ya podemos hacer, al no ser que tengamos un Estado absolutamente controlador. Queremos, o sea, es decir, esa solución es la que queremos, bueno, en fin. Pero es una consecuencia desigual. Tenemos que abordar eso. Desde el urbanismo puedes trabajar mucho y desde el espacio público también. Es decir, cuando tú tienes un espacio digno, habilitas o condicionas o facilitas un comportamiento digno social. Si yo tengo un espacio hostil, un espacio degradado, potencio, condiciono a un comportamiento hostil y degradado. Entonces, eso es lo que debemos de ser conscientes. Por eso es como vivir en un coto. Yo a la persona, o sea, yo no sé si esta es una buena analogía, pero esto es como, vamos a pensar en un lugar donde no hay agua, un lugar desértico, ¿de acuerdo? No hay casi agua. Ok, muy poca agua. Entonces resulta que hay una pequeña población y hay muy poca agua. Hay tanta poca que no hay para lavar los enseres, o sea, ni para los baños, ni nada por el estilo. El agua es algo, un bien escasísimo. Pero dentro de esa población resulta que hay un lugar donde tienen agua, tienen hasta alberca. Entonces, tú, pero eso sí, tiene un costo. Tú, si tienes la posibilidad o el costo no es un problema para ti, prefieres vivir donde no haya agua o donde haya agua. Prefieres donde no puedes ni lavarte las manos, donde no tienes casi ni para tu consumo propio o donde hasta tienen alberca. Entonces, claro, pues uno bajo una percepción, porque luego, como digo, lo de la seguridad en los cotos también es algo que es revisable. Entonces, yo no sobre el individuo, pero sí sobre las políticas que hacen que no sea todo parejo. Sí, por ejemplo, las políticas en las cuales el espacio público está total y absolutamente olvidado a su suerte, abandonado totalmente. Tenemos un presidente municipal, ahora gobernador, que se le hincha el pecho de decir que es el espacio público lo más importante que puede haber para un gobernante. Que cuando le pinten su cuadro de gobernador, quiere que haya espacio público detrás, porque ese es el gran legado que puede dejar un gobernante. Pero cuando ha pasado por un municipio, no ha habido una dirección de espacio público. O sea, ¿qué incongruencia más grande? Oye, si es importante, tendámoslos adecuadamente. No. En Zapopan hubo un proyecto de vincular el espacio público. Pero al final, no, pues es que ¿para qué? O sea, ¿para qué lo hacemos? Si movilidad ya está, y parques y jardines ya está, y obras públicas ya está, pues ¿para qué creamos una dependencia extra?
de ese nivel. En el trasfondo estaba que se asociaba espacio público a proyectos caros. Y entonces me dijeron, no, esto nos va a costar un ojo. De esa magnitud la ignorancia. Entonces, trabajar el espacio público es trabajar la seguridad. Si tú tienes un espacio, un contexto digno, la conducta va a ser digna. Ahora, el problema es que en un contexto degradado, de repente yo me ponga de pechito, ¿no? Y entonces yo diga, pues claro, existe un problema. Cuidado, esto hay ejemplos, por ejemplo, con el mobiliario, ¿no? Una de las escuchas, no, es que hay que poner mobiliario porque es que lo revientan y tal. No, en esa colonia, sí que es cierto, pero cuidado, hay una curva. Cuando tú pones un mobiliario en una colonia que supuestamente, que está dijéramos así, de estrada en términos de degradación de espacio público, pues claro, tú pones un elemento, pero al final, cuando la comunidad se lo apropia, ya lo asume, ya no se vandaliza y generas una y generas otro tipo de dinámicas. Entonces, claro que el espacio público es vital para poder. El problema es cuando yo me pongo. Ahora me estoy acordando un poquito del tema del Distrito Tech, ahí en Monterrey. Oye, tuvieron 2 asesinatos de estudiantes, o sea, problemas de seguridad grave, y al final deciden tumbar las bardas. Oye, ¿cómo abres la barda? ¿Cómo nada? Bueno, es que la barda justamente te va a hacer un buffer de interrelación y te va a hacer un espacio más seguro. Entonces tenemos que generar una legibilidad. Claro que va a haber casos puntuales, pero en los casos puntuales, ni en un coto encerrado con 3 metros de altura, si van a por ti, van a por ti. Entonces es muy importante. Sobre todo yo le doy la pelota, la tiro al tomador de decisión de las políticas públicas, porque creo que es realmente quien pone las reglas del juego. Sobre esas reglas del juego, la gente ya va a jugar. Entonces, claro, pues si me pones este contexto, pues yo haré esto. Si la gente me pide tal cosa, o sea, tampoco creo en el heroísmo, ¿no? O sea, se valora mucho y desgraciadamente muchos tenemos amor propio y lo seguimos, pero tampoco puedo pedir yo que, es como el transporte público, yo no puedo pedir que todo el mundo vaya en bicicleta, porque sé que es peligroso. Oye, yo la uso, intento usar el transporte público, también tengo vehículo privado y me lo puedo permitir si, cuando puedo elegir una u otra, pero yo entiendo que la gente no lo utilice porque es un contexto que no amerita. Pero es la política pública la que tiene que incentivar que exista el contexto adecuado para que se generen las dinámicas adecuadas para la sociedad en su conjunto. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias, Rubén. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención, la verdad. Y nada, gracias por tu participación. Pues muchas gracias a ti, Graciano, y mucho gusto. Y bueno, darle la enhorabuena a todos tus alumnas y alumnos porque están en un diplomado que vale mucho la pena, me consta. Gracias. Bueno, pues que estés muy bien. Feliz fin de semana. Bye. Bye, bye, bye.